Bienvenidos a las tierras medias españolas. Hoy os contamos la historia de una Nochevieja maldita, un relato nacido del frío y la superstición. Bajo el manto helado de la última noche del año, un ritual ancestral salió terriblemente mal. La Santa Compaña, la temida procesión de ánimas, no está de paso. Se ha detenido a las puertas de la aldea, con sus ojos espectrales fijos en los vivos. Un conjuro protector se ha convertido en una maldición. Un tañido imposible resuena desde una campana sumergida, y un cruceiro milenario guarda el secreto. ¿Podrán sobrevivir al amanecer? Vamos con el capítulo de hoy. En el corazón de Galicia, donde la niebla se aferra a la piedra como un sudario, hay aldeas que el tiempo ha decidido olvidar. Esta era una de ellas. La Nochevieja no llegaba con celebración, sino con un silencio solemne, cargado de respeto por la oscuridad que gobernaba el invierno. En el centro de la plaza, rodeada por rostros curtidos por el viento, se encontraba Mara. No era más que una joven, pero sobre sus hombros sentía el peso de incontables generaciones. Ella era la curandera, la guardiana de los viejos pactos. Sus manos, que sabían calmar fiebres y cerrar heridas, se preparaban para la tarea más importante del año. Ante ella reposaba el caldero de barro negro. Dentro, el aguardiente esperaba, transparente y potente. Era el alma del ritual de la queimada. No se trataba de una simple bebida, sino de un conjuro líquido, una promesa de protección forjada en el fuego. Mara comenzó a recitar el conjuro en una lengua antigua, palabras que vibraban en el aire helado. Vertió el azúcar, los granos de café y las cortezas de limón. Luego, con un gesto firme, prendió el aguardiente. Una llama azul y fantasmal brotó del caldero, danzando como un espíritu recién invocado. La comunidad observaba en silencio, hipnotizada por el baile de la luz. En esas llamas depositaban su fe. Era su única defensa contra las ánimas errantes, contra la noche interminable y contra los susurros que llegaban desde el bosque. Esa noche, el fuego debía purificarlo todo. Debía renovar el pacto. La voz de Mara se alzó, cortando el aire helado mientras el fuego azulado lamía el borde del caldero. Recitaba el esconjuro, la letanía ancestral que había protegido a su gente durante siglos. Eran palabras de poder, un escudo tejido con sílabas antiguas contra la oscuridad. Pero esta vez, algo se quebró en el tejido del ritual. Las llamas, que debían ser un faro de pureza, parpadearon y cambiaron. Un matiz verdoso y enfermizo tiñó el corazón del fuego, como la ponzoña extendiéndose por una herida. El calor se desvaneció. Un frío antinatural comenzó a reptar desde el suelo. No era el frío del invierno, sino uno que nacía en la médula de los huesos y se aferraba al alma. Los aldeanos se encogieron, buscando un calor que el fuego ya no ofrecía. La llama seguía ardiendo, pero ahora era una luz fría, una ilusión de refugio. Mara sintió cómo las palabras se volvían ceniza en su boca. Cada verso del conjuro, antes vibrante de poder, ahora sonaba hueco, impotente. Era como gritar contra un huracán. Una presencia inmensa y antigua parecía ahogar su voz, anulando la magia antes de que pudiera nacer. La conexión se había roto. El reloj de la vieja iglesia se preparaba para dar la medianoche. Justo en ese instante, el fuego del caldero se extinguió de golpe, sin humo, sin un último suspiro. Un silencio sepulcral, absoluto y pesado, cayó sobre la aldea. Ya no estaban solos. La protección había fallado. La puerta estaba abierta. El silencio que dejó el fuego apagado fue breve. Pronto, fue reemplazado por una quietud mucho más profunda y antinatural. Desde el linde del bosque, la niebla comenzó a moverse de una forma extraña. No se disipaba, sino que se densificaba, arremolinándose sobre sí misma como si tejiera algo en la oscuridad. De esa bruma helada emergieron las figuras. Una a una, se materializaron en una procesión silenciosa. Eran altas y esqueléticas, envueltas en sudarios raídos que ocultaban sus rostros. Sus pies no dejaban huella en la tierra escarchada, pues no la tocaban. Cada ánima portaba una vela de cera oscura, cuya llama pálida no parpadeaba ni emitía calor. Los aldeanos conocían la leyenda. Sabían que la Santa Compaña era una procesión de almas en pena, un presagio que debía ser ignorado. Esperaban, con el corazón encogido, que la macabra comitiva continuara su camino eterno hacia algún destino desconocido. Pero no lo hizo.
La procesión avanzó hasta el borde de la aldea y se detuvo. La fila de espectros quedó inmóvil, como estatuas de una pesadilla. Un ejército de almas en pena, plantado en el umbral de sus hogares. Sus capuchas, vacías de rostro, estaban todas giradas hacia la plaza, fijas en los vivos. El terror se convirtió en una certeza helada. Un entendimiento colectivo que no necesitaba palabras. La compañía nunca se detenía. ¿Por qué lo hacía ahora? La respuesta cayó sobre ellos con el peso de una lápida. El ritual fallido no solo los había dejado indefensos, los había señalado. No eran testigos de un mal augurio. Eran el objetivo. El terror era un manto de hielo que había caído sobre la aldea. Los aldeanos, petrificados, no apartaban la vista de la fila de espectros inmóviles. Pero en medio de ese silencio colectivo, Mara comenzó a percibir algo más. Un eco débil que vibraba no en sus oídos, sino en su alma. Era un tañido, lento, solemne y cargado de una tristeza infinita. Un sonido metálico y profundo que parecía viajar a través de la tierra misma. No provenía de la iglesia del pueblo, cuyo campanario permanecía mudo y oscuro contra el cielo nocturno. Su instinto, afilado por años de escuchar los secretos de la naturaleza, la guió hacia el lago. El sonido nacía de sus profundidades heladas. Recordó la vieja leyenda, el cuento de Valverde, la aldea anegada por una inundación hace generaciones. Una aldea con una campana que, según se decía, solo sonaba para anunciar una catástrofe inminente. Una certeza escalofriante se abrió paso en su mente. ¿Era posible? La procesión de almas, detenida y silenciosa en el umbral, y la campana del abismo, rompiendo su letargo acuático, no eran dos presagios distintos. Eran parte del mismo mensaje terrible. El silencio de los muertos y el lamento del metal sumergido estaban conectados. La campana no solo anunciaba la desgracia, estaba llamando, respondiendo a la presencia que ahora los acechaba desde la niebla. El misterio acababa de volverse mucho más profundo. El tañido de la campana sumergida se convirtió en una guía desesperada. Mara corrió, dejando atrás las miradas heladas de su gente. Sus pies conocían el sendero hacia la única cabaña que se atrevía a desafiar el borde del bosque. La morada de Elara. La anciana, su mentora, la recibió en un silencio cargado de presagios. El aire de su hogar olía a hierbas secas y a tierra antigua. Mara relató todo con urgencia. El fuego muerto. La procesión inmóvil. El lamento que nacía del lago. Elara escuchaba, y su rostro se convirtió en un mapa de terror ancestral. Un miedo que había dormido durante generaciones, ahora despierto y voraz. La queimada, susurró con voz frágil. Ya no basta. Es solo un eco, el fragmento de un ritual mucho más grande que hemos olvidado. Mara la miró sin comprender. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. La anciana la guió hacia un viejo tapiz que cubría la pared. Mostraba tres figuras entrelazadas. Una emergía del bosque, otra de las olas, y una tercera humana caminaba entre ambas. Nuestros primeros ancestros no sellaron un pacto. Sellaron tres, explicó Elara, su voz ganando una solemnidad sombría. Fue un pacto tripartito. Un equilibrio sagrado entre los espíritus de la tierra, las entidades del mar y nosotros, los guardianes del medio. Su dedo tembloroso señaló el tapiz. El fuego solo habla con el bosque. Hemos ignorado al mar. La campana no anuncia la desgracia. La está llamando. El pacto no solo ha sido olvidado. Lo hemos roto. Las palabras de Elara ardían en su mente. Mara corrió sin mirar atrás, adentrándose en la noche mientras el tañido del lago la envolvía. A su espalda, la presencia helada de la compañía era un peso sobre el aire, una promesa de final. El sendero la condujo a una encrucijada, un lugar donde tres caminos se separaban bajo la luna pálida. Justo en el centro se alzaba el cruceiro. Era una columna de granito antiguo, esculpida por siglos de lluvia y viento. El musgo se aferraba a sus grietas como una segunda piel. Con el aliento suspendido, se acercó a la piedra milenaria. No era solo una cruz, le había dicho la anciana. Era un nexo, un pilar que mantenía el equilibrio. Con la mano temblorosa, tocó la superficie erosionada. La piedra no estaba inerte. Sintió una corriente de energía, un pulso increíblemente débil que latía en sus profundidades. Era como tocar la piel de un gigante dormido que apenas respiraba. En ese instante,
La verdad del pacto se hizo tangible. Comprendió que el cruceiro unía los 3 planos. Sus cimientos se hundían en el dominio subterráneo de la tierra. Su cima se alzaba en el plano de los vivos. Y su alma de piedra resonaba con el abismo acuático del lago. Pero el equilibrio estaba roto. La energía se sentía fracturada. El poder de la tierra era un susurro moribundo. Mientras tanto, la influencia del agua era un grito de dolor que vibraba a través de la piedra, en sintonía con la campana lejana. Esta era la herida. La confirmación física de un pacto quebrado. Mara retiró la mano, con una certeza helada apoderándose de ella. Este era el epicentro del desastre. Y quizá, el único lugar donde podía empezar a restaurarse el orden. Mara se arrodilló junto a la base helada del cruceiro. La energía rota que vibraba en la piedra no era suficiente. Necesitaba una respuesta, no solo una confirmación. Sus dedos, entumecidos por el frío, rozaron el musgo que cubría la base. Debajo, algo se resistía al tacto. Con cuidado, apartó la capa vegetal y lo vio. Eran símbolos. Grabados en la roca, casi borrados por los siglos de lluvia y olvido. Eran las cicatrices de un juramento perdido en la memoria. Sin dudarlo, trazó con el dedo el contorno de una espiral. En el instante en que cerró el círculo, el mundo se desvaneció. Una visión inundó su mente, no como un recuerdo, sino como una verdad viva. Vio a sus antepasados, con rostros solemnes bajo una luna antigua, en el corazón del bosque. Depositaban una ofrenda de semillas y raíces en el hueco de un roble milenario. La escena cambió bruscamente. Ahora, estaban a la orilla del lago oscuro. El agua estaba quieta como un espejo negro. Un anciano arrojó un objeto de plata pulida a las profundidades, una ofrenda para calmar a las entidades del abismo. Finalmente, los vio reunidos en este mismo lugar, alrededor del cruceiro. Sangre de 3 líderes se mezclaba en un cuenco, sellando la paz entre los mundos. La visión se quebró, devolviéndola a la noche helada. El aliento se le escapó en una nube debajo. Ahora lo entendía todo. La queimada era solo un fantasma, un tercio de un juramento olvidado. Durante generaciones, su gente solo había honrado al bosque. Esto no era una maldición. Era el cobro de una deuda. La tierra y el agua no atacaban, simplemente reclamaban lo que se les había negado. Mientras Mara descifraba la verdad en la fría piedra del cruceiro, la aldea se hundía en un silencio distinto. Ya no era solo el silencio del miedo, sino el de un letargo que se extendía como una mancha de aceite sobre el agua. Una quietud antinatural que comenzaba a reclamar a los vivos. Primero, fueron los más débiles. Un niño que tosía por el frío dejó de hacerlo de repente. Cayó en un sueño profundo y febril del que su madre no pudo despertarlo. Una anciana, cuyo corazón ya latía despacio, cerró los ojos y no volvió a abrirlos. No era la paz del descanso. Era un vacío. Cuando Mara regresó, el aire era más pesado, cargado con el peso de almas a la deriva. Vio los rostros pálidos de los dormidos y comprendió la terrible naturaleza de la deuda. La Santa Compañía no solo esperaba, se estaba alimentando. Las almas de su gente, desancladas por la ruptura del pacto, estaban siendo atraídas hacia la procesión. Cada vela espectral parecía brillar con un poco más de fuerza. La vitalidad de su pueblo era el combustible para ese fuego oscuro. La carrera contra el tiempo había comenzado. El amanecer ya no era una promesa de salvación, sino una fecha de ejecución. Si no restauraba el equilibrio antes de que el primer rayo de sol tocara el horizonte, esas almas serían arrastradas para siempre. La deuda se pagaría con su propia gente. No había tiempo para el lamento. Con la imagen de los durmientes, grabada en su retina, Mara se dio la vuelta y corrió hacia el bosque. No era el bosque de su niñez, lleno de secretos y refugios. Era un lugar enfermo, hostil. Las ramas de los árboles se retorcían en el aire como garras esqueléticas, y el viento susurraba amenazas entre las hojas muertas. Cada paso era una lucha contra una presencia que la rechazaba. Sentía la ira de la tierra bajo sus pies, un rencor antiguo nacido del olvido. Guiada por el recuerdo de su visión, buscó el corazón del bosque, el roble milenario. Lo encontró apartado en un claro, un gigante moribundo con el tronco hueco y las raíces expuestas como huesos rotos. Allí, arrodillada sobre la tierra helada, comprendió que no tenía las ofrendas de sus ancestros, pero tenía algo más valioso.
De su cuello descolgó un pequeño amuleto de madera, pulido por el tacto de su madre y de su abuela. Era todo lo que le quedaba de ellas. Cavó un pequeño hueco entre las raíces y lo depositó dentro, enterrando su propio pasado. Luego, con una piedra afilada, se hizo un pequeño corte en la palma de la mano. Apretó el puño y dejó que 3 gotas de su sangre cayeran sobre la tierra, un sacrificio de vida para la tierra muerta. «Perdónanos», susurró con la voz rota. «Hemos olvidado. Pero yo recuerdo. Te honraremos de nuevo». Por un instante, el viento cesó. Un calor casi imperceptible subió desde el suelo, y una de las ramas secas del gran roble crujió suavemente. No era una respuesta, pero era una escucha. La primera deuda había sido reconocida. Ahora quedaba la más profunda y oscura, la deuda con el agua. El bosque guardó silencio, pero el lamento del lago seguía llamándola. Mara regresó a la aldea, donde un puñado de almas despiertas se aferraban a la vigilia. Sus rostros eran máscaras de terror y desesperanza. El letargo seguía extendiéndose. Mara les habló con la urgencia de quien ha visto el abismo. No les pidió un sacrificio personal, sino uno colectivo. Recordó la visión del objeto de plata hundiéndose en las aguas negras. Debían hacer una ofrenda al mar, calmar a la entidad que reclamaba su deuda con el tañido de una campana fantasma. Un anciano, el último guardián de las historias del pueblo, la guió hasta un viejo arcón. Dentro, envuelta en lino amarillento, descansaba la red del fundador. No era una simple herramienta de pesca. Sus hilos habían sido tejidos con hebras de plata pura, un tesoro que representaba el nacimiento de la aldea, su primer pacto con el sustento del lago. Entregarla era como arrancar una página de su propia historia. Pero en los ojos de Mara vieron la única chispa de esperanza que les quedaba. Sin una palabra, le confiaron su legado. Con la pesada red de plata sobre sus hombros, Mara caminó hasta la orilla. El agua estaba inmóvil, negra y profunda. El tañido solemne parecía nacer justo bajo sus pies, vibrando en la tierra. Con un último ruego silencioso, arrojó la red al lago. La plata brilló un instante bajo la luna, antes de ser devorada por la oscuridad. Se hundió sin dejar rastro. Y entonces, por primera vez en toda la noche, el tañido cesó. Un silencio absoluto, profundo y acuático, respondió desde el abismo. La segunda deuda estaba saldada. El silencio del lago y la quietud del bosque eran una paz frágil, comprada a un precio muy alto. Con las 2 deudas saldadas, solo quedaba una fuerza en pie. La procesión de almas esperaba, inmutable, en el umbral del mundo. Mara regresó al cruceiro, el nexo donde todo había comenzado y donde todo debía terminar. Colocó un pequeño cuenco de barro a los pies de la columna de piedra. Dentro, vertió el último aguardiente que quedaba. El amanecer estaba cerca, una amenaza silenciosa en el horizonte. Esta vez, al prender la llama, ardió con un azul puro y firme, una luz de esperanza en la oscuridad devoradora. Mara no recitó el viejo esconjuro de destierro. Las palabras que salieron de sus labios eran diferentes, nacidas de la visión y la sangre. No eran un escudo, sino un puente. Una invitación. Tierra que escuchas, agua que sientes, su voz resonó, clara y fuerte. Con esta llama, yo sello de nuevo el lazo roto. Aceptad esta unión. Renovad el pacto tripartito. No era una súplica, sino una declaración. En el instante en que las palabras abandonaron su boca, una luz pálida emanó de los símbolos grabados en el cruceiro. La piedra milenaria vibró, despertando de su letargo. La respuesta fue inmediata. Al borde de la aldea, la primera figura de la Santa Compañía giró su capucha vacía. Sus ojos invisibles se fijaron en la luz del nexo. Luego, lentamente, dio un paso. Y otro. Como una marea silenciosa, toda la procesión se puso en marcha. Ya no esperaban. Avanzaban directamente hacia ella, atraídos por el poder del pacto restaurado. La confrontación final había comenzado. La marea de ánimas no vaciló. Avanzó en un silencio sepulcral, un río de muerte que fluía directamente hacia la luz del cruceiro. A la cabeza de la procesión, una figura se distinguía del resto. Era más alta, su sudario más oscuro, y portaba un báculo de madera retorcida que parecía absorber la luz. El estadea, el heraldo de la Compañía. El espectro se detuvo justo frente a Mara. La llama azul del cuenco danzaba entre ellos, proyectando sombras imposibles.
No hubo un ataque físico. El combate se libró en el silencio del alma. La mente de Mara fue invadida por un torrente de olvido helado. El estadea le mostró visiones de generaciones de espaldas dadas al bosque y al lago. Sintió la sed de la tierra ignorada, la soledad del agua sin ofrendas. Vio las almas atrapadas en la procesión, condenadas a vagar, no por maldad, sino por el desequilibrio que los vivos habían provocado. Era el peso aplastante del abandono. Pero Mara no se quebró. Se ancló en la fría piedra del cruceiro y respondió. No con un ataque, sino con una verdad. Le mostró al espectro la visión de su propia sangre alimentando las raíces muertas del roble. Le mostró el brillo de la plata del fundador, su historia colectiva, hundiéndose como un ruego en la negrura del lago. Finalmente, le mostró la llama que ardía entre ellos. No era el fuego defensivo de sus antepasados, sino una luz de entendimiento. Un juramento de que el pacto nunca más sería olvidado. Era un duelo de voluntades, la desesperación de una deuda antigua contra la fuerza de una promesa renovada. El estadea la observaba. En el vacío de su capucha no había juicio, solo un peso insondable. El alma de la aldea pendía de un único hilo, su fe. La eternidad pareció contenerse en ese instante de silencio. Frente a Mara, en el vacío insondable de su capucha, el estadea no emitió juicio. Simplemente, inclinó su cabeza en un gesto lento, casi imperceptible. Era un asentimiento. Una aceptación. En ese preciso momento, el primer aliento del amanecer tiñó el horizonte de un gris pálido y esperanzador. El filo de la luz cortó la oscuridad. El heraldo espectral se dio la vuelta, ignorando a la joven y al pacto sellado en la piedra. Levantó su báculo de madera retorcida. La señal fue entendida sin un sonido. La Santa Compañía reanudó su marcha eterna. La procesión de ánimas pasó junto al cruceiro, una corriente silenciosa que ya no reclamaba nada. Su camino ya no terminaba allí. Continuaba. Uno a uno, los espectros se adentraron en la creciente niebla del alba. Sus figuras se deshicieron en el vapor, y la luz pálida de sus velas se extinguió en la distancia hasta desaparecer por completo. Se habían ido. Con su partida, un calor vital regresó a la aldea. El frío antinatural que se aferraba a las piedras y a los huesos se disipó como un mal sueño. El aire dejó de pesar. En las casas, los que yacían en un letargo mortal comenzaron a moverse. Un anciano tosió. Un niño lloró. Los ojos se abrieron, cargados de confusión y el vago recuerdo de una pesadilla helada. La deuda estaba pagada. La maldición se había roto. La vida, frágil pero tenaz, reclamaba su lugar con la primera luz del sol. El sol ascendió, bañando la aldea con una luz que se sentía como un perdón. Mara permanecía de pie junto al cruceiro, sintiendo el calor tímido sobre su piel helada. El agotamiento era un peso inmenso, pero bajo él, una extraña serenidad echaba raíces en su alma. La vida regresaba a las calles en murmullos confusos. La gente salía de sus casas, parpadeando contra el nuevo día. Se miraban unos a otros, compartiendo la misma sensación hueca. Recordaban un terror insoportable, un frío que no era de este mundo, pero los detalles se les escapaban como arena entre los dedos. Para ellos, solo había sido una pesadilla colectiva, una sombra que el amanecer había borrado. Pero Mara recordaba cada instante. Recordaba el fuego muerto, el silencio del agua y la mirada vacía del estadea. Llevaba el peso de esa noche, como una cicatriz invisible. Ya no era solo la curandera. Era la portadora de la memoria, la guardiana de un juramento que su pueblo había olvidado y que ella había rescatado del abismo. Su vida estaría ligada para siempre a esa piedra, a ese lago y a ese bosque. La Nochevieja en la aldea nunca más sería una simple celebración. Se convertiría en un recordatorio solemne. Un día para honrar los lazos invisibles que unen el mundo de los vivos con los poderes antiguos que duermen bajo la tierra y el agua. La historia había terminado. Su verdadera vigilia acababa de comenzar. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a las profundidades del folclore. Si estas historias de misterio y fantasía ancestral te apasionan tanto como a nosotros, te invitamos a seguir explorando este sendero oscuro. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que la llamada de cada nueva leyenda llegue hasta ti. Con tu apoyo, podremos seguir desenterrando los secretos que duermen en el olvido y construir estos mundos para que los recorras junto a nosotros.
Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos reencontraremos cuando la siguiente historia despierte de su letargo.